sigamos cada día siendo perfeccionados, transformados y bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada hermano, persona, bendice cada familia representada en nosotros. Y que tu favor esté en medio de cada necesidad. Y que mientras escuchemos y aprendamos, que también estés obrando, Señor, en cada petición que hay por delante. Aleja las preocupaciones. Aleja ahora toda indiferencia. Aleja todo aquello, Señor, que no sea conforme a tu voluntad. Y permítenos ahora, en este tiempo, tener un tiempo edificante de aprendizaje juntos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El gozo de Cristo, que es nuestra fortaleza. Y estamos estudiando Filipenses gozoso en Cristo Jesús, ¿verdad? Recordamos que Filipos era una colonia ¿de quién? Romana, era una colonia de Roma. Por tanto, tenía un trato especial. Y a pesar de que la ciudad de Filipos no era la capital de lo que es de la ciudad de Macedonia, era la principal ciudad y la primera ciudad de lo que era Macedonia. ¿Por qué razón? Por el hecho de que tenía una posición geográfica muy estratégica. Y se puede decir que era como la puerta hacia Europa, la ciudad de Filipos, ¿verdad? Y aparte era una colonia, los ciudadanos de Filipos se sentían alegres y estaban como bien en una alta estima por el hecho de que se sentían soldados romanos. De hecho, por pertenecer a Roma como colonia romana, ya ellos eran considerados como ciudadanos romanos. Recuerden que Filipos fue fundada por el general Filipo de Macedonia, que era el padre ¿de quién? De Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro el Grande, el que unificó todas las ciudades, estados griegas, y que fue el que después estableció lo que es el imperio griego, conquistando el mundo conocido de aquel entonces. Bueno, de ahí parte entonces la fundación, la ciudad de Filipos, el trato que tenía con los romanos y cómo era. Ahora, Pablo nos está hablando ahora del gozo que debe experimentar cada creyente en medio de cada experiencia, ¿verdad? Y vemos cómo ese gozo continúa perfeccionando nuestra vida en todo tiempo, en cada momento. El gozo está en nosotros como algo efervescente que está ahí, ardiente en nuestro corazón, para preservarnos frente a cualquier batalla, frente a situaciones, ¿verdad? Que ese gozo lo comienza el Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó esa obra de gracia en nosotros? ¿Cuándo comienza esa obra de gracia de mantener el gozo del Señor en nuestro corazón? ¿Cuándo irrumpe el gozo de Dios en nuestra vida? Cuando aceptamos a Cristo. Amén. El día que uno recibe a Jesucristo como Salvador, que reconoce sus pecados, que delante de Dios entiende que no ha sido bueno con Dios y se arrepiente de no haber sido bueno con Dios y le dice, Señor, perdóname, y abre su corazón a Jesucristo, es entonces que ese gozo a través de la obra del Espíritu Santo comienza a fluir y es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu dice, es amor, lo primero, aleja el odio, pero después ¿qué dice? Es gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Pero fíjense bien, frente al gozo de Dios no existe ninguna ley humana. Y es por eso que dice, el gozo de Dios, ¿qué es? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es por eso cuando una persona en medio de una tribulación, en medio de una tristeza, en medio de una crisis, puede sentirse gozoso. ¿Por qué? Porque no hay ley contra eso. La alegría es distinta y contra la alegría sí hay una ley. ¿La ley de qué? Frente a la alegría está la ley de las circunstancias. Una persona está alegre porque circunstancialmente las cosas van bien. Una persona está triste, ¿por qué? Porque circunstancialmente las cosas van mal. Pero una persona está gozosa y el gozo no es una cuestión circunstancial. El gozo es una cuestión posicional. ¿Por qué posicional? Porque estamos posicionados ¿dónde? En Cristo Jesús. Cristo nos dio una posición, una nueva posición de vida eterna, de fe, de amor en el Señor. Y eso frente a cualquier tribulación nos hace permanecer ¿cómo? Con la mirada en Cristo, y eso nos da fuerza para seguir perseverando, porque el gozo en Cristo trae también esperanza.
El gozo en Cristo trae siempre esperanza. Por tanto, ¿qué dice el cristiano? Aunque las cosas no vayan bien, ¿qué tengo? ¿De qué tengo la esperanza? De que Cristo, ¿qué va a hacer? Va a cambiar estas circunstancias que hoy tal vez no sean buenas, pero va a haber algo mejor. El cristiano por eso es que piensa distinto. El que tiene el gozo del Señor a través de la obra del Espíritu Santo piensa siempre de que algo mejor viene. No dice, uy, qué malo está esto, y cada vez se pone más malo. Dice, esto está malo, pero se va a poner mejor porque Dios va a hacer cosas grandes. Si esto está pasando es porque una bendición viene en el camino. Y ahí es porque lo dice, porque está viviendo en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es importante, que nosotros sepamos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Filipenses 1:6. Dice allí la palabra del Señor. Estando persuadido de esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Óigame, qué poderoso mensaje. Esto es una palabra extraordinaria, esto es una promesa firme. Esto nos hace vivir una vida de experiencia, de gozo, de paz, de tranquilidad, de que si Dios lo comenzó, y estamos convencidos. Acá lo primero no es que, esto lo va a hacer Dios. No. Primero, tenemos que estar seguros de Dios comenzó esa obra. ¿Tú estás seguro de que Dios comenzó eso? ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo comenzó, ¿qué va a pasar? Amén. Dios no va a dejar nada a la mitad. Si Dios lo comenzó, Dios lo va a concluir. Por tanto, ahí es donde se vive nuestra esperanza y por eso no declinamos, por eso no nos decaemos, por eso decimos, si Dios lo hizo, Él va a continuar eso. Que vaya por los procesos de Dios, en los tiempos de Dios, pero Él lo hizo, eso tiene un fin y el fin va a ser en el Señor, en la gracia eterna de Dios. Por eso es importante, cuando Dios comenzó la obra de bendición, ¿cuándo la comenzó? Allá en el Edén, ¿se recuerda cuando el hombre hizo toda la trastada, Adán y Eva? ¿Qué sucedió también? Allí comenzó Dios a establecer, a mostrar su plan de bendición. Y lo fue trayendo, mostrando a aquel pueblo, siguiendo hacia Abraham, después sigue hacia Moisés, hacia Jacob, toda esa familia. Y todo esto viene trayendo. ¿Cuándo culmina? Fíjese bien, ¿cuándo concluye, verdad, esta obra de gracia, de bendición? En la cruz del Calvario. Es cuando se consuma esa obra completa de salvación. A partir de la cruz del Calvario, ¿qué estamos viendo entonces? La gracia. Los resultados de la obra que Dios planificó, que Dios comenzó a mostrar en el Edén, la salvación del hombre, que esa obra la culminó en la cruz, pero ahora después de la cruz estamos viendo los resultados que trae la experiencia en Cristo Jesús. Y uno de los resultados es mantener el gozo, esa experiencia viva de fe. Hechos 4:12, veamos allí qué dice, Hechos capítulo 4, versículo 12. Ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser santos. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay esperanza. Esperanza de vida eterna, esperanza real. Uno puede tener una esperanza en alguna cosa humana. Esperanza en el dinero, esperanza en que la economía, esperanza en alguna persona, esperanza en un ídolo, pero eso son esperanzas vanas. La Biblia, las Sagradas Escrituras dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo. Por eso es que está hablando allí el apóstol Pablo, en esta hora, así dice, estando persuadido de esto, ¿verdad? Y cuán importante nosotros saber de que esa obra en Cristo Jesús, que Él comenzó, Dios está trabajando dentro de sus propios procesos, ¿verdad? Porque Él lo comenzó y Él está obrando hasta concluir la obra que Él quiere hacer para perfeccionar y que nuestra vida llegue a la calidad que debe llegar según cada uno de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que podemos regocijarnos. Por eso dice, estando persuadido de esto, que estaba convencido el apóstol Pablo del crecimiento espiritual, primeramente en la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos tenía un crecimiento espiritual.
Y Pablo estaba viendo que ese crecimiento era producto del toque de Dios en la iglesia. Dios había comenzado algo en la iglesia y él tenía esa certeza dentro de su corazón de que Dios había comenzado esa obra de gracia, esa obra de transformación allí en los filipenses. Por tanto, estaba convencido de esos resultados que estaba viendo. Dice bien, los resultados eran por la actitud que tenía la iglesia de Filipos. Una actitud que estaba establecida en el gozo, pero es una actitud que lo llevaba ¿a qué? A la acción. La actitud es el deseo de querer hacer algo. La acción es la actitud llevada a cabo. Una cosa es tener el deseo de trabajar para el Señor. Y puede ser que muchas personas quieran hacer cosas lindas para el Señor, pero solamente las cosas se quedan en el deseo. Ay, yo quisiera hacer esto, yo quiero ser misionero en tal lugar. Ay, me encantaría hacer esta labor para la iglesia. Me encantaría trabajar con los niños. Me encantaría hacer esto para la iglesia. Y todo se queda en el sencillo deseo. Es una buena actitud. Falta la acción. Pero falta la culminación. Imagínense si Dios hubiera quedado en la actitud. ¿Qué ganas tengo de salvar al hombre y bendecirlo? ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos quedado con las ganas nosotros y esperando, Señor, ya sé que tienes las ganas de salvarnos, pero haz algo. Bien, bueno, lo mismo, Dios lo hizo. Dios no mostró solo actitud, esa fue su motivación. De tal manera amó. Dice, fue la motivación de Dios el amor, pero a la vez tuvo actitud y determinación. Porque la actitud correcta en Cristo Jesús nos lleva a la acción. Y esto es lo que está en la determinación. Y a veces lo que le falta a las personas para poder ser instrumentos de Dios constantemente es la determinación, es la acción. No quedarse aquí en el deseo de que quiero hacer, sino que quiero hacer, pero me atrevo a hacerlo y doy un paso de fe en la acción. Por eso dice, el que comenzó es necesario que nos vaya motivando de tal manera que no nos quedemos en el deseo de hacer, sino que cada día marchemos para hacer las cosas conforme a la gloria de Dios. Filipenses 1:10, ¿qué dice allí la palabra? Dice, ¿cuál era la obra que debía Dios? Para que descieran lo que es mejor, que sean puros, indeportables para el día de Cristo. Para que puedan discernir Lo que es puro, lo mejor es puro. lo que es mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Fíjense bien la mirada, la expectativa, ¿dónde está? La acción, el modo de querer ser perfeccionado hasta mirar el día de Cristo. Y cuando se habla del día de Cristo, está teniendo una visión futura. Está mirando a lo lejos. Está teniendo la visión de una iglesia que está trabajando, como la iglesia de Filipos, unida, creciendo, bendiciendo, ayudando, motivándose unos a otros, pero bendiciendo la obra misionera. Hermano, usted quería tener algo. No, sí, pastor, regresando un poquito, cuando Ya. dices acción y cuál era la otra, esperanza, ¿no? O sea, ajá. Podríamos agregar que esa iglesia era muy agradecida. Gloria a Dios. Amén. Varias veces ayudó a Pablo cuando estaba él en la cárcel. Ya, es que ese es el punto. El agradecimiento, la gratitud que tiene la iglesia en poder dar y bendecir la obra del Señor. Si hay una iglesia que bendijo al apóstol Pablo en cuanto al ministerio, en cuanto al sostén del ministerio, fue la iglesia en Filipo. Era una iglesia en acción. No era una iglesia de que gloria a Dios, aleluya, estamos todos bien, bendito sea Dios. Era una iglesia que sí, hacía eso, pero una iglesia que actuaba, bendecía, extendía sus manos para bendecir la obra misionera en cualquier lugar. Y ayudaba y socorría al apóstol Pablo en medio de todas las necesidades. Y si Pablo tenía gozo también en su corazón, era porque la iglesia en Filipos había sido un instrumento poderoso de Dios para bendecir al apóstol Pablo. Y él se sentía gozoso de cómo marchaban las cosas en la iglesia. Por eso Pablo dice, estando persuadido de esto, está convencido de que él ha visto el poder de Dios transformando la vida de la iglesia. Está viendo el fruto del Espíritu Santo manifestado en el gozo, en lo que es aún en las prisiones del apóstol Pablo. Y acá está hablando de un proceso. Hechos capítulo, dice, Pablo tenía la plena confianza de que esa obra que Dios comenzó, alguien busque allí Hechos 16:11, Hechos 16:11. Para que vean cuándo comenzó esa obra.
Hechos 16:11. ¿Lo tienen? A ver. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Es en ese tiempo cuando comienza la obra en Filipos, cuando se reúne, se recuerda con Lidia, vendedora de púrpura, que era una mujer piadosa, que amaba a Dios, pero todavía necesitaba, ¿qué cosa? Abrir su corazón a Dios. Era piadosa, amaba a Dios, pero necesitaba la experiencia con Cristo Jesús. Y es ahí donde Lidia entiende la verdad de Jesucristo, porque una cosa es creer en Dios y portarse bien. Bien, y otra cosa es creer en Dios por la obra de Jesucristo. Allí es donde Lidia complementó su fe. Ella tenía una fe, pero Dios cómo obró para que ella enfocara su fe en la persona correcta. Entonces, hay personas en la vida que sí que pueden tener una fe, que son personas piadosas, pero Dios va a tratar de enfocar o va a enviar siervos y siervas para que esa persona enfoque su fe en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Cristo Jesús. Por eso leíamos ahorita, en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo. En ningún otro encuentra este gozo, esa experiencia de fe, esa experiencia de permanecer fuerte en medio de la adversidad. Solo Cristo da esa fortaleza. Bien, ¿por qué? ¿A raíz de qué viene esto? De un proceso que se llama santificación. Y la santificación es el progreso de nuestra vida, de la vida espiritual. Santificación es el progreso, es el crecimiento de la vida espiritual. Es el modo donde Dios está trabajando en nuestro ser, de tal manera que las cosas viejas nos comenzamos a dar cuenta de qué cosas en realidad no eran tan buenas. Cosas que están ahí en nuestro corazón, que están en la mente, que están en las emociones, que están en la voluntad, que están en el carácter, que están en las costumbres, que están en las palabras, que están en el estilo de vida, y que a veces uno cree que eso es bueno. Y llega un momento en que el Espíritu Santo, a medida que Dios sigue trabajando en nosotros, nos damos cuenta que Él va trabajando y dice, mira, esto no es tan bueno, mira, y Él lo muestra. Yo recuerdo, una vez les conté, cuando yo en los años de aquel muchachón, de teenager, yo usaba los pantalones pero bien apretados acá. Y a mí en la iglesia lo que agradezco yo es que nadie en la iglesia me dijo, mira, tú eres cristiano, tú no puedes usar eso así. Gracias a Dios a mí nadie me dijo nada. Pero yo iba a la iglesia y entraba con aquellos pantalones, así que tenía que ponerme unas medias de nylon para ponerme los pantalones y después pasaba como media hora y después como media hora más para sacarlos. Era terrible. Pero un día vengo entrando a la iglesia y cuando voy entrando a la iglesia están cantando un cántico precioso y me quedo así cuando me miro. Fue el Señor que me dijo, mírate. Mírate. ¿Te gusta lo que ves? Y me avergoncé de aquellos pantalones que eran así. Yo decía, pero qué feo está esto. Pastor, estás a la moda. Claro, pero ahí entendí, digo, wow, esto no es bueno. ¿Qué hice? Fui a mi casa y le dije a mi mamá, por favor, agarra todos mis pantalones y me lo pones el corte recto. Ella no dijo nada y rapidito, pensar rápido, aprovechar ahora, ¿me entiendes? Ya aprovechó, pero eso es bueno, ese es el trato de Dios. A veces nosotros queremos las personas cambiarlas y cambiarlas y cambiarlas, no. Háblele de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea el que convenza a las personas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Convence de qué? De pecado, que es lo que está mal. De justicia, que es lo correcto. Y de juicio, esto es lo que debes elegir. Aquello es bueno y aquello es malo. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a decidir? Sí, mi hermana. Pastor, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que nosotros tenemos complejo de Espíritu Santo. Ajá. Entonces queremos arreglar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Ya, gracias hermana por el detalle. Es importante esto, y lo hablábamos el sábado. Muchas veces nosotros queremos cambiar las personas ¿de dónde? Desde afuera. Y no nos damos cuenta que el Evangelio, voy a borrar aquí, el Evangelio, ¿qué es también? En algún momento, el Evangelio también es cultura.
Y a veces nosotros confundimos la cultura con la... ¿no? Con la conversión. La cultura con la conversión. La conversión a Jesucristo viene por una experiencia de fe. La cultura en Jesucristo viene por una imitación, no de Cristo, sino de quién? De las personas que están dentro de la iglesia o las que ven la iglesia. Y una persona aprende a decir a la semana de estar en la iglesia, Dios te bendiga. A decir aleluya, gloria a Dios y amén. Eso es cultura. O ponerse una camisa de mangas largas o ponerse en una postura, así se ponen los cristianos o así hablan los cristianos o así. Eso es cultura. Después vemos cuando se dan las distintas situaciones que son difíciles y decimos, mira eso, tan fiel cristiano que eres, mira cómo... No, espérate, una cosa es que sea fiel cristiano y otra que seamos una imitación de la cultura cristiana. Y Pablo acá lo que está diciendo a la iglesia, yo estoy convencido de la obra que el Espíritu ha hecho en ustedes, porque ellos tienen el gozo del Señor y lo demuestran en el carácter de fe. Y en la iglesia puede haber personas que tengan mucha cultura y poco de Cristo, porque no tienen la relación con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo lo que da la capacidad de que yo sea transformado y de que usted sea transformado. Dice la palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por ¿quién? Si no es por el Espíritu Santo. Y es entonces que tenemos que ver que si Jesús es el Señor, ¿cómo lo sabemos? Por la capacidad, la obra y la relación del Espíritu. Entonces, hay que tener cuidado con una cultura cristiana. Si no, lo que necesitamos ¿qué es? Una obra de conversión. Y esto es lo que me lleva entonces a lo que teníamos aquí ahorita, a la santificación. Y es la santificación la que comienza a producir cambios en nosotros, porque el Espíritu va revelando cada experiencia y detalle de nuestra vida que no es correcto, que antes nos parecía bien, pero que ahora Dios revela que eso es un detalle de las tinieblas y no de la luz, y nos está diciendo eso es del viejo hombre y no de Dios. Por eso el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿verdad? La buena obra, allí alguien en Filipenses 2:13, la buena obra. Es buena. ¿Lo tiene? Es buena en Produce así, en origen. como el hacer. Dios produce el querer. A ver, dale, léalo. En calidad. Ajá, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el Propósito. hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que ¿qué? Fíjese bien. ¿Quién es el que produce? Dios. Gloria a Dios. El ser humano no produce nada en la vida de otra persona que sea perdurable, que sea auténtico, que tenga calidad y que sea de edificación de una manera trascendente. Solamente ¿quién? Dios. Dice, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, ¿de qué? De su propia voluntad. Por tanto, esta obra tiene su origen ¿en quién? En Dios. En Cristo Jesús. ¿Está bien? En Dios. La calidad de la obra es una calidad divina, no es una obra humana. ¿Cuál es el propósito? Eterno. La salvación. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. Eterno. Esto no lo puede hacer el hombre. Por eso dice, y en ningún otro hay salvación. Porque tiene el origen, la salvación en el Señor. El cambio, la transformación, la bendición, la experiencia, el gozo. Todo aquello que va a bendecir tu vida tiene su origen en Cristo Jesús. Tiene calidad porque viene de Dios, es divino, no es humano, por eso tiene calidad. Porque lo humano perece, es temporal. Lo que viene de Dios, y aquí viene el propósito, es para salvación, no muerte. Y el resultado de lo que hace Dios es un resultado eterno. Entonces allí vemos lo que Pablo está diciéndole a la iglesia
y lo que está experimentando la iglesia a través del Espíritu Santo. Desde aquel día que el apóstol Pablo predicó, ellos conocieron a Jesús y la iglesia comenzó a crecer y a hacer una obra de fe. A ver, hermano. Pastor, eso me recuerda a la palabra que dice que hay tiempo para todo y que Dios puso eternidad. Todo hace Dios hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Entonces Dios produce en su tiempo porque somos eternos. Amén. Dios produce todo en su tiempo. Si la eternidad está en nosotros, ¿por qué? La carne perece, pero el espíritu va a permanecer. El espíritu no muere. Bien. ¿A qué lugar de la eternidad vamos a pertenecer? Yo sabemos. Los que creemos en Cristo, ¿dónde vamos? A la gloria de Dios. Vamos a llegar ahorita. Pero los que no creen en Cristo y rechazan a Cristo y viven su vida lejanas a Cristo, el día que partan de este mundo van a pasar la eternidad ¿dónde? Allá en el otro lado. Y ese sí es feo. Y está bravo, está caliente aquello allá. Entonces, por eso hay que buscar ¿a quién? A Cristo Jesús. Caliente está aquí ya. Y hay que dedicar nuestra vida para que nosotros estemos bendecidos aquí y establecidos en la eternidad. ¿Ven? ¿Iba a decir alguien? Sí, ¿no? Sí, pastor, ahorita que estabas hablando de eso, me recordé de Juan 17, Amén. 17:3, que dice, mira lo que dice acá. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? En conocer a Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Quien revela el carácter de Dios es Cristo Jesús. Amén. Quien hace conocido al Dios invisible es Cristo Jesús. Quien hace visible la gracia eterna, la manifestación de esa gracia y de ese amor, es Cristo Jesús. Por eso Cristo es la manifestación del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. Dios tenía el deseo de salvarnos. Cristo reveló ese deseo, ¿cómo? Viniendo a este mundo, estableciendo su gracia, triunfando en la cruz del Calvario, resucitando, y aún los efectos perdurables de la obra de Cristo, de la obra de salvación que fue consumada en la cruz, los efectos los estamos recibiendo. Son efectos de salvación y son efectos eternos. Es parte de la salvación también. Amén. Romanos 1:16, ¿alguien me lo busca allí? Por eso, tiene esta obra un carácter. ¿Lo tiene? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Tiene un carácter espiritual, dice, y un carácter práctico. ¿Para qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ahí está la obra de Dios. Un poder espiritual, pero un poder práctico para salvación. Si no nos queda, a veces nosotros fallamos porque nos quedamos en el espíritu y queremos espiritualizar todo. No, eso no es espiritual. Y aquello no es espiritual, hermano. Mire, hay cosas espirituales y hay cosas que son humanamente materializadas. Y uno tiene que aprender a admirar el mundo en el cual Dios nos puso y a elegir las cosas que hay en el mundo que nos bendicen y que nos edifican y que honran a Dios también. Bien, y tenemos que marcar un equilibrio que sea para la gloria de Dios. Por eso, ¿por qué? Porque Dios sí, Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y la obra que Él hizo fue una obra espiritual, pero también es una obra que materializó en su obra práctica. En la cruz del Calvario, encarnándose, obrando, manifestándose a través de sus siervos los profetas y trayendo esa revelación hasta que llegó la culminación en Cristo Jesús. ¿Entendemos acá? Bien, ahora, seguimos. Dice la palabra, la perfeccionará. Aquel que comenzó la obra, la va a perfeccionar. Cuán importante es escuchar estas palabras, ¿verdad? Dos palabras que están describiendo la categoría de la bendición de Dios. Ahora, cuando Pablo emplea la palabra, el que comenzó, es una palabra que tiene que ver, enargestai, el que comenzó. Y tiene que ver con que el que energizó,
el que revitalizó algo que estaba muerto, el que levantó, el que hizo cobrar vida, el que reanimó la buena obra fue Dios. Y si Él, dice, el que energizó esa buena obra, el que dio el toque de Dios, fue el que hizo que nosotros brotara una raíz de bendición y muriera una raíz de amargura producto del pecado. Dice, el que comenzó. ¿Se recuerdan? Tiene que ver también en relación muy parecida a lo que hizo en el Génesis. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. ¿Y qué más? Vacía. Bueno, así estaba nuestra vida sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús tu vida está desordenada y vacía. Aunque a ti te parezca que está ordenada o a alguien le parezca que está ordenada sin Cristo. Pero sin Cristo las cosas no marchan bien. Ahora dice, el que comenzó fue por la acción única y exclusiva de Jesucristo, obrando a través del Espíritu Santo, obrando en nuestro ser interior, dice, y allí comenzó una obra de gracia, una obra de favor, una obra de reedificación, una obra de reconstrucción, una obra de dar una simiente única, maravillosa, sana, bendecida en nosotros. Fue Cristo Jesús. ¿Para qué? Para comenzar a hacer una obra preciosa y comenzar a transformar nuestro ser. Dice, por eso, el que comenzó esa buena obra, dice, la perfeccionará. Y esto está hablando ahora acerca de una perfección que es suprema. Una perfección que es máxima, que tiene que llegar a su máxima calidad. Y la palabra que utiliza también es epiteleo. La palabra que emplea, dice, que tiene que ver con una palabra media que es epitelio, que viene siendo las distintas capas del cuerpo, ¿verdad? Que hace fuerte lo que es este cuerpo material, lo que lo hace fuerte. Cuando esas capas del epitelio se van debilitando, entonces usted se va debilitando también. Usted va perdiendo el vigor. Usted va perdiendo la perfección. Y usted ve a las personas a veces cuando se enferman, ¿qué va sucediendo? Que se le va secando la piel. Y usted ve que se ponen flacos y van demudando. Y usted se ve y dice, wow, esta persona está enferma. Bien. Dice, el que comenzó, energizó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará. Dice, va a cubrir de tal manera aquellas cosas donde hay profundidades, donde hay cavidades en nuestro ser interior, allá en el alma, donde hay dolor, donde hubo cosas que no estaban completas, donde dejaron el pecado dejó ranuras que estaban dañadas, donde hubo situaciones en nuestra vida que quedaron ese hoyo, esas heridas. Dice, la perfeccionará, la rellenará, la completará, de modo que establecerá, ¿qué cosa? Una experiencia espiritual renovada en el Espíritu Santo. Dice, la perfeccionará. Y no es fácil. Perfeccionar algo es trabajar en eso hasta que vaya quedando bien. Fíjese bien, es como una manufactura, un trabajo de manufactura, y estar trabajando y ver cómo quedó y sigue. Si está lijando hay que lijar, pero tiene que quedar exactamente en lo que la persona quiere. Que sea un carpintero, si está trabajando alguna madera, tiene que quedar como él quiere, porque una medida fuera de lo común al final no le va a servir. Bueno, Dios trabaja en nuestra vida, y el concepto de perfección que está hablando Dios en nuestra vida es, dice, Dios va a trabajar de tal manera que en ti no va a quedar ningún bache. No va a quedar nada que no sea rellenado por la gracia y el poder de Dios. No va a quedar nada en tu vida que esté vacío, que esté lleno de tristeza. Dios va a quitar, Dios va a sacar, Dios va a limpiar. Y eso que parece que va a quedar vacío, eso nos va a llenar del poder de la gracia y el Espíritu Santo, para que tu vida esté bendecida, llena y gozosa en Cristo Jesús. Eso, por eso dice el que comenzó la buena obra. Y está hablando, alguien busca Romanos 12.1, lo decimos, lo conocemos todos, Romanos 12.1, ¿verdad? Porque está hablando también directamente del creyente que se sacrifica por la gracia de Dios, el carácter progresivo del Evangelio, ese carácter de avance en Cristo Jesús de tal manera hasta que Dios alcance. Dice Filipenses 2.16, primeramente, Filipenses 2.16, dice, asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo, aquel día, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, sujeto de la palabra de Dios para nosotros seguir creyendo, porque la perfección, ¿por dónde viene? En Cristo Jesús, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios. No dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué cosa? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante las escrituras en nuestra vida, el aprendizaje en las escrituras, para que estemos bendecidos. Dice, y el apóstol Pablo dice, para que en el día de Cristo, y otra vez vuelve a mencionar el día de Cristo, pensando en que va a haber un día que nos vamos a encontrar con Dios, y en ese día dice, yo sepa que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, sabiendo de que ustedes no tienen una cultura, sino que tienen un carácter. Una cosa, como volvemos atrás, una cosa es tener una cultura cristiana y otra cosa es tener un carácter que nace en la fe en Cristo Jesús. Y a veces nosotros necesitamos redireccionar, reflexionar y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Hay cultura o hay carácter cristiano? Te pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir la gente? Sí, creo en Dios. Ahora, ¿usted se porta como Dios quiere que usted lo haga? No. ¿Usted lee la Biblia? No. ¿Usted sigue las enseñanzas de Jesucristo? No. Entonces, ¿de qué sirve creer en Dios? No tiene un carácter. Y Dios quiere personas que tengan carácter cristiano, no personas que tengan cultura cristiana. ¿Entendemos esta relación? Para que entonces sepamos lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Yo estoy convencido de que Cristo les tocó a ustedes. Y de la misma manera que Él les tocó y esa obra la comenzó, esa obra de transformación, dice, Él la va a ir perfeccionando cada vez más. ¿Alguien va a decir algo, alguna idea? Sí, allá. Es que la palabra dice que el diablo también cree en Dios, ¿sí? Ajá. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, porque también los demonios creen y tiemblan. Y la palabra en Romanos 12:1 dice así, lo que vamos a leer ahorita, dice, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, fíjense bien, por las misericordias de Dios, el amor eterno, ese amor que nos justificó, que nos salvó, que nos posicionó en Cristo, que nos libró del pecado, nos libró de la muerte, nos libró de Satanás, dice, por esas misericordias que nos da vida eterna, dice, que presentéis vuestros cuerpos. ¿De qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, a este estilo de vida, a las maneras de vida. No te conformes a tu antigua vida, no te conformes a lo que eres ahora, sino sigue creciendo. Sigue manteniendo una mente enfocada en Cristo, pero sigue buscando el carácter de la presencia de Dios. No te puedes quedar en las cosas viejas. Entonces dice, sino qué cosa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mente que esté en Cristo Jesús, hay que dejar la mente del mundo. La mente del mundo piensa hacer mal o tiene conductas que son negativas a largo o corto plazo. Y cosas que para el mundo pueden ser común, para Cristo no son común. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Para gloria y alabanza de Dios. Amén. Aleluya. ¿Va a decir algo, hermana? Sí, pastor. Amén. ¿Me pueden, por favor, explicar un poquito el primero? 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos. Por favor, elabore un poco. Sí. El apóstol Pablo lo que está diciendo en este caso, cuando dice presenté vuestros cuerpos, está hablando como que antiguamente se presentaban los corderos, las palomas, todo lo que se presentaba animales para el sacrificio. Y se presentaba para sacrificarlo ante el Señor como un sacrificio ante el Señor. Después que viene Cristo Jesús, que el velo del templo se rasga, Pablo está diciendo, aquella víctima estaba simbolizando de que para poder entrar a la presencia de Dios, o por lo menos que Dios aceptara el perdón de nuestros pecados, dice, tiene que haber una muerte. Bien, esa era la costumbre, pero esa costumbre que viene de la antigüedad estaba señalando el carácter de Jesucristo, lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando ya Cristo va a la cruz y muere, ya entonces ya el velo del templo se rasga, indica que ya no hay separación.
indica que ya el poder de los sacrificios ya está listo. El único soberano y establecido sacrificio una vez y para siempre eternamente fue Cristo Jesús. Por tanto, ahora tenemos entrada ¿dónde? Al trono de la gracia y sin mediador alguno, porque había un velo y el único mediador es Cristo Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén, es Cristo. Ahora dice, preséntate ahora entonces delante de Dios cara a cara, pero sé tú qué cosa. Sé tú la ofrenda. Pero no un sacrificio que esté muerto como tenía que morir una víctima, sino un sacrificio como vivo, porque Dios te quiere vital. Dios te quiere lleno de energía. Dios te quiere lleno de expectativa, de esperanza. Pero Dios te quiere con disposición para que sirvas, le honres y le adores. Por eso dice que presenté vuestros cuerpos en sacrificio. Dice vivo. Lo segundo, santo. Es un sacrificio que sea para su gloria, que esté dedicado para Él solamente. Dice agradable a Dios. Dice algo que agrade y que honre a Dios. Dice porque esto es lo que debemos darle. Ese es nuestro culto de honra para la gloria de nuestro Dios. Por eso dice, Dios no quiere un sacrificio de animales ni sacrificios de cosas. Dios no quiere que camines de rodillas. Dios quiere que presentes tu cuerpo para bendecir su nombre. Porque caminar de rodillas, ¿en cuánto edifica a alguien? No edifica a nadie. Y destruye tu cuerpo. Y vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces eso no es un sacrificio, eso es un daño. Ahora, ¿qué es un sacrificio? De que tú quieras bendecir en el tiempo que Dios quiera que tú bendigas a alguien. Un sacrificio es en el tiempo oportuno poder bendecir a una persona cuando en realidad tú necesitas hacer otra. Tú quieres hacer otra, pero Dios te dice, pero ve y háblale a esa persona de Dios. Amén. Y usted va y le lleva un plato de comida, eso es un sacrificio. Bendice a esta persona con algo que es tuyo propiamente. Entonces es importante, esos son sacrificios. O honra a Dios dejando una mala vida, dejando una mala costumbre, dejando las malas cuestiones de vida y entregando tu vida al Señor. Porque también es fácil dar cosas o puede ser que sea difícil, pero no es tan difícil poder darle algo a alguien. ¿Sabe qué es lo más difícil y duro? Que la gente pueda consagrar y dedicar toda su vida al Señor. Y eso es lo que no quiere la gente. Por eso es muy fácil también se hace poder dar a una persona y a otra. Pero darse uno para servir a Dios y dedicarse al Señor, no todo el mundo lo quiere hacer. Y sin embargo, eso es lo principal que Dios quiere. Sí, pastor, yo iba a decir acerca de eso que santos, ¿no? O sea, hay dos clases de grupos aquí en el mundo. Los que son santos y los que no son santos. O sea, los creyentes y no los creyentes. Entonces, los santos, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando estuvieron en 40 días en el desierto, usaron los utensilios que eran separados para Dios. Y eso era santos. Esos, como dice ahí en la palabra, vasos santos. Exactamente. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser santos. Tenemos que cuidarnos por lo que hacemos, porque tiene que ver mucho nuestro testimonio allá afuera en el mundo, como les hablamos a las personas. Santo quiere decir apartado, dedicado, consagrado. Apartado, dedicado, consagrado, separado. ¿Para quién? Para Cristo. Para honrar a Dios por medio de Cristo. La clase del domingo es pueblos, Dios Santo, Pueblo Santo, así que pueden Invitamos para participar. el domingo que estén. Dios Santo, Pueblo Santo. Tiene que ver con eso también. Entonces, esto es lo que quiere decir santo. Por eso dice, un sacrificio que sea ¿de qué manera? Santo para Dios. Dios te quiere que tú estés apartado para Él. Dios quiere que tú estés dedicado para Él. Dios quiere que tú estés consagrado para Él. Dios quiere que estés separado para Él. Y esto es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Es lo que espera Dios de nosotros, es lo que espera Dios de ti. Si no estás dispuesto a esto, entonces aquí no hay esta cuestión de ser santo para Dios. Nadie puede decir que es santo si no tiene estas características. Porque esto es lo que da esta calidad de vida. Es esto. Amén. Y sin santidad, sin este estilo de vida,
apartado. Dice, nadie verá al Señor. Y Jesús es la puerta de ver al Señor. Por tanto, quien no vive apartado en la mente, la calidad, la experiencia que hay en Cristo Jesús, entonces no es cristiano. Y volvemos otra vez. ¿Qué tiene entonces si no es cristiano? Y parece cristiano. Tiene una cultura cristiana. Muchas veces, pastor, la cultura viene por herencia. Ajá. Porque nace en una familia que es cristiana, pero no viven el cristianismo plenamente, ¿verdad? Entonces, conocen de oídas al Señor, pero no tienen una experiencia personal con Cristo. Hasta que Dios en algún momento los llama y con su experiencia, entonces empieza a vivir su verdadera conversión. Sí, así es, así es. Dios tiene tratos con las personas, pero la persona tiene que estar dispuesta a tratar también con Dios. Y uno tiene que escuchar la voz de Dios. Sí, mi hermano. Pastor, yo tengo una pregunta, porque la santificación es una obra del Espíritu Santo. Amén. Que es algo gradual, que el Espíritu Santo, como dice la palabra, va poniendo en uno el querer, como en el hacer, le va mostrando a uno lo que es mejor por lo que no vale la pena. Ajá. Ahora, dentro de ese cuadro, el Espíritu Santo está haciendo esa obra dentro de nosotros. Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo y la voluntad humana? No, pero es que el Espíritu obra de acuerdo a la elección de la persona. Hay un antiguo cántico que yo sinceramente lo detesto. Dice, ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, apodérate de mí. Yo digo, eso no es bíblico. Porque el Espíritu Santo nunca se va a apoderar. Y mira que lo cantaban por ahí, ven, 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 Espíritu. Y es bonito, y es muy bien, pero eso no tiene nada doctrinal, no es de Dios. Porque el Espíritu no se va a apoderar de una persona. ¿Quién se apodera de una persona? El diablo. El diablo, el demonio nada más. Y son seres que fueron divinizados también. Solo que ahora están demonizados, pero estuvieron del otro lado. Es decir, que de cierta manera tienen algo de divinidad negativa, maligna. ¿Me hago entender? O sea, Entonces, el Espíritu puede querer hacer algo, pero mi voluntad no le permite. ahí está la cuestión. Ahí es donde entra el libre albedrío. El Espíritu no va a hacer nada que usted no permita. Él convence de pecado, pero usted elige. Una cosa es que el Espíritu convenza de pecado y otra cosa es que te elija. Después que te convenció que era malo, usted elija el otro camino. Porque una persona usted la puede convencer que lo que está haciendo está mal y después al final decir, bueno, la verdad que está bien todo lo que tú dices y es cierto, ahora entendí. Pero ¿qué quieres? Si a mí me gusta esto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Un gusto. Entonces, hay personas que el Espíritu le puede convencer de pecado, pero al final van a seguir persistiendo en el pecado. ¿Qué es eso? Estás resistiendo la voz del Espíritu Santo. Y ahí es complicada la cosa. Pastor, entonces no ha habido una conversión. Claramente, claramente. Está ahí por, no sé, quizá por costumbre. Yo siempre, acuérdense de esto siempre. Una cosa es un carácter cristiano. El carácter cristiano asume el carácter de Cristo. Y Cristo no decía malas palabras. Cristo no andaba ofendiendo a la gente todo el día. Cristo no andaba por ahí de enojado y lleno de ira. Cristo no iba golpeando gente y echando malignidades por ahí. Cristo no estaba golpeando en un lugar y en otro y diciendo cosas por la calle. Cristo es y será siempre maravilloso. Amén. Amén. Y ahí es donde nos dice, tienes que buscar ¿qué cosa? El carácter en Cristo Jesús. El carácter en Cristo Jesús es el que me regaló. Yo no diga más malas palabras. Está mal. Si tú dices que eres cristiano, desarrolla el carácter de Jesús. Y vese como Jesús. Mira como Jesús. Entiende como Jesús. Habla como Jesús. Sonríe como Jesús. Perdona como Jesús. Atrévete a hacer las cosas como Cristo las haría. Entonces, eso es comenzar a desarrollar una conducta, un carácter que es en Cristo. Volvemos, dice, por eso dice, el que comenzó lo que Dios comenzó, Él va a estar trabajando, Él va a estar revelando, Él va a estar declarando, Él va a estar diciendo y va a decir al final, esto no es lo bueno, porque Dios va a comenzar a mostrar las cosas que hay en nuestra vida que no son buenas, que no son agradables a Él. Y Dios las muestra ¿para qué? Para que nosotros comencemos a trabajar en esos detalles junto con Dios. Dios revela ¿para qué? ¿Viste lo que es? Ok. Ahora vamos a trabajar en base a eso. No, Señor, yo no quiero meterme en esa área de mi vida.
Esto es importante para lograr lo otro. Si no logras aquí, no podrás alcanzar la otra meta. No, Señor, mejor yo voy a trabajar en otra cosa, pero aquí no quiero trabajar. Es tu decisión, pero de aquí en adelante todo lo que hagas te va a salir mal, porque este es el paso a seguir. No es que Dios va a cambiarte todo de una vez. Dios va a ir mostrando en tu vida, y ese es el proceso de santificación. Dios mostrando cada detalle en nuestro ser para ir cambiando, perfeccionando, renovando, fortaleciendo. Si nos quedamos igual, cuidado, porque o estoy resistiendo la voz del Espíritu, Pues está en o estoy teniendo sencillamente una cultura cristiana pensando que estoy teniendo o tuve una experiencia con Cristo Jesús. Y esa es la confusión de muchos. Por eso dice Pablo, siempre habla y menciona, dice, hasta aquel día, porque aquel día muchos conocerán si viven una cultura o vivieron una cultura cristiana o vivieron una experiencia cristiana. Aquel día cuando estemos en la presencia de Dios, aquel día cuando Dios revele todo, entonces decir, oye, tú nada más eras una chapa, tú eras cultura cristiana. Pero tú eras, ¿qué cosa? Tenías mi carácter en ti y estaba trabajando. Amén. Entonces es allí donde dice, ven, entra en el gozo de tu Señor, y allá dice, apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Ahí es lo que está diciendo, hermano mío, sí. Es que debemos enfocar esta enseñanza en el sentido de que el hombre, debido al pecado, perdió la imagen y semejanza del Creador. Sí. ¿sí? Entonces, ahorita Cristo vino con ese propósito a volver que el hombre tenga esa imagen y semejanza Amén. y llegue a la medida de estatura de Cristo. Amén. El pecado distorsionó la imagen de Dios, el carácter de Dios en el ser humano. Cristo vino a reconstruir, renovar, lo que decíamos, energizar, fortalecer, inspirar, revitalizar, renovar ese carácter que se perdió en el Edén, a fortalecerlo y a reconstruirlo en el hombre, el ser humano. Amén. Pastor, Cristo es la máxima revelación del Padre. Amén. Porque ahí vemos que Él vino a perfeccionar lo humano. A pesar de que Él sufrió como hombre, pero no perdió su condición divina. Amén. Así es. Ahora, vamos a seguir adelante. Nos quedan solamente unos minutitos por ahí entre los muchachos enseguida. Dice, hasta el día de Jesucristo, estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día ¿cuál? De Jesucristo. Ahora, este proceso de perfección va a seguir y hace referencia al día, allí busquemos Colosenses 3, 3 al 4. 1 Corintios 1, 8, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien tiene allí Colosenses 3, 3 y 4? Y 1 Corintios 1, 8. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Nosotros seremos manifestados con Él, ¿dónde? En gloria. En gloria. Está hablando en la eternidad, en aquel día. ¿Alguien me lee entonces el otro versículo? 1 Corintios 15, 52. ¿Alguien lo tiene? 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquel día, aquí dice, aquel que comenzó la buena en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál día? Cuando Cristo venga. Hasta aquel día. ¿Cuándo? Cuando los muertos, dice la Biblia, que resucitarán. Los muertos, no todos, dice los muertos en Cristo. Los que creyeron en Jesús. No los donde no tenían cultura. Los de cultura no, los de carácter en Cristo. Dice, resucitarán primero. Y luego habrá otro evento simultáneo o algo seguido, dice, acto seguido, dice, y luego los que queden, que estén vivos, dice, serán arrebatados para estar para siempre con Él.
Y allí la palabra de Dios menciona acerca de este evento como la primera resurrección. Y dice la palabra Apocalipsis, bienaventurados los que hayan lugar en esta primera resurrección. Porque la segunda resurrección es para juicio y muerte. Esta es para evaluación y vida. Esta es para presentarse allí entonces en el... No. Esta es para presentarse en el tribunal de Cristo. La iglesia resucitada y la iglesia que esté viva, resucitada, dice, estaremos acá en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es allí donde va a decir, mira, tu vida cristiana fue de este modo. ¿Tú creías que eras un cristiano de oro? Pues te digo que no, porque dice la palabra, dice, ninguno pone otro fundamento donde ya fue puesto Cristo. Pero vea cada uno, fíjese bien, después que se puso Jesús como fundamento, vea cada uno cómo sobreedifica. Dice, algunos sobreedificarán ¿sobre qué? En oro. Luego dice, plata, piedras preciosas. Luego menciona madera, hojarasca y finalmente dice heno. ¿Qué sería qué cosa heno? Paja. Una casita de paja. ¿Te has visto las casitas de paja que hay en nuestros países por allá en Latinoamérica? Lo entendemos bien, ¿verdad? Una choza. Y a veces andamos como que, wow, hemos un palacio espiritual en el Señor. El día que estemos en el tribunal de Cristo, ven acá, casita de paja, ven acá. Ven acá. No, Señor, porque yo... Dice, mira, espérate un momentito. Tu casita es esta, mira, esto fue lo que tú hiciste. Y todo el mundo que una catedral espiritual. No, una catedral. Mira, tu casita fue esta, ¿no? Y puede ser que haya un hermano que lo veamos humildito por ahí trabajando constantemente, haciendo esto y sacando aquello. Y dice, que le tocará que el todavía dice, ven acá, hijo, tienes una clase de plata, tu vida fue de oro. ¿Por qué? Dice, porque edificó en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que se va a ver en el tribunal de Cristo. La calidad de vida de nuestras motivaciones. A ver, sí. Sí, Primera de Corintios 3, del 10 al 15, lo acabaste de decir, pero el versículo 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, por fuego. ¿Qué le quedará? Dice, será salvo como por qué? Como por fuego. No está hablando de una perdición, está hablando de la calidad de la obra que edificó en Cristo Jesús. Porque el fuego probará la obra. Pero esto es en el tribunal de Cristo. Esto no está allí en el... En el trono blanco. En el trono blanco dice que estarán los muertos. Los grandes y los pequeños. ¿Por qué dice muertos? Si dice, estarán los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿No hay una contradicción en eso aparente? Si están muertos tienen que estar acostados o enterrados. Dice, estarán los muertos. ¿De qué manera? De pie ante Dios. ¿Son muertos? Espiritualmente. ¿Por qué razón? Son muertos espirituales porque rechazaron a Cristo. Y no vivieron porque Cristo es vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y como rechazaron a Cristo, no encontraron el camino. No se establecieron en la verdad, por tanto no tienen vida en Cristo. Por tanto son muertos espirituales, grandes y pequeños. ¿Por qué? Para que no haya diferencia, para que sepamos que no hay diferencia. Porque acá está el famoso, el rico, el poderoso, el presidente, el que fue grande, el emperador, todo lo que sea. Pequeño, ¿por qué? Porque está el miserable que no tuvo nunca nada, el pobrecito, era un pobre, no. Porque a veces creemos que el reino de los cielos es de los pobres, de los que no tienen nada. No, el reino de los cielos es de los que creen en Cristo Jesús. Sea rico, sea pobre, si creen en Jesús es salvo. Pero sea rico y sea pobre, si rechaza a Cristo va a estar aquí en el gran trono blanco. Y dice la palabra que ese día, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue al lago de fuego. Lago de fuego que arde. El que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue echado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el apóstol Pablo está hablando y dice, para que la buena obra, dice, el que comenzó, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo para la iglesia es cuando la iglesia sea levantada y vaya allí al tribunal de Cristo y vean que la recompensa es real, es firme. Pero a la vez, aquellos que no creyeron en Cristo, acá no está la iglesia, aquí no hay creyentes, en el trono blanco no hay creyentes, no hay cristianos en el gran trono blanco. Aquí hay personas que tenían una cultura cristiana. Aquí está el que dice ser y nunca fue nada. El que dijo que amaba a Dios y se comportaba de cualquier manera ajeno a todo lo que es Dios. Aquí está, dice, los abominables, los hechiceros, los homicidas, los idólatras, todos los mentirosos. Dice, aquí están. Aquí están los fornicarios, los idólatras, los hechiceros. Están aquí. Están aquí, ¿por qué? Porque rechazaron la vida que ofrecía Jesús. Y Pablo está diciendo, para que cuando llegue ese día yo sepa que en vano no he corrido ni he trabajado, sino que yo sé que ustedes tienen una experiencia con Dios. Por tanto, perfecciónense en esa experiencia. Ábranle el corazón al Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo declare, revele y trabaje en ustedes para que ustedes vean, cada uno de nosotros veamos, cuáles son aquellas áreas en nuestras vidas que tenemos que cambiar y que tenemos que seguir cambiando diariamente. Estando persuadido de esto, si Jesús comenzó algo en ti, entonces créele a Jesús. No importa si pasas tribulación, gózate, porque usted es un hijo santo de Dios. Si Jesús comenzó algo en ti y sabes y Él te ha mostrado que hay algo que no está bien, trabaja en eso y dile, Señor, cambia esta área en mi vida que no es correcta, que no es buena, esta área en mi vida que de repente es autodestructiva, esta área en mi vida que me trae daño, que me trae aflicciones. Dios no quiere aflicción en tu vida, Dios quiere bendición, paz y gozo. Y cuando Dios revela algo en nuestra vida o a veces nos permite que pasemos cosas, es para mostrarnos que esas áreas están afectadas y que allí Él quiere trabajar. Por eso Dios nos está perfeccionando. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, trabajará, obrará, limpiará, establecerá de una manera pura y magnífica hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, hermano, la obra en la vida del cristiano es una obra de vida. Dele lugar al Espíritu Santo. Dele lugar al Señor. ¿Verdad? Por eso todos aquellos que han permanecido fieles al Señor, algún día recibirán su premio y su recompensa. Por eso, pensamiento, equipo, trabajo. ¿Qué dice allí pensamiento, equipo, trabajo? Amén. Uno solo a la vez. Venga, a ver. Dios usa cada evento de nuestra vida para hacernos crecer y alcanzar madurez. Cada evento que Dios usa es para que alcancemos madurez y nos perfeccionemos. Pensando en el propósito, dice, Dios no deja nada incompleto. Él trabaja en nosotros cada día hasta que estemos con Él. Cada día, hasta el día que nos llame, Dios va a estar trabajando en ti y en mí. Déjalo que Él trabaje, que Él haga su obra en su tiempo. Versículo para recordar, Filipenses 1:6. Juntos conmigo, lo leemos todo, a ver. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pregunta, ¿cómo debemos vivir entonces cada evento de nuestra vida? Con gozo. Con gozo. Y con la mente del carácter de Jesucristo. En el carácter de Jesucristo. Amén. ¿A qué se refiere la palabra perfección? Que nos vamos acercando a la estatura. Ir haciendo la voluntad de Dios de manera que vayamos progresando hasta alcanzar la estatura que Dios quiere que vayamos alcanzando a medida que avancemos. Dios los bendiga, mis hermanos. Y que esta lección, pues que la pongamos en práctica, que miremos, que reflexionemos y que pensemos de que qué áreas son las que Dios hoy nos está diciendo que Él quiere trabajar y que cambiemos, que elijamos por Dios, no elija por el mundo, ni por las costumbres, ni por las culturas,
Elige por Cristo Jesús. Porque eso va a bendecir tu vida, va a bendecir mi vida también. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Tu palabra es preciosa, Señor, es bendita, es santa. Tu palabra nos alimenta y nos da fuerza, nos da esperanza y nos da gozo de saber de que tú trabajas en nosotros. Que somos seres imperfectos, que a veces nos alejamos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero qué bueno, Señor, que tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos que nos ayudes a escuchar la voz del Espíritu, a entender la voz del Espíritu y a asumir un compromiso de cambio guiado por tu Espíritu Santo para bendecir nuestra vida y aprender también a bendecir la de los demás. Te rogamos que tú fortalezcas nuestra fe, que perfecciones nuestro carácter, que inspires nuestra voluntad y que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, Señor. Amén. Bendice a mis hermanos y hermanas, guíanos a nuestros hogares con tu bendición y con tu paz. Que cada uno de nosotros, de los que hemos escuchado en esta noche esta palabra, te pedimos, Señor, que tú tomes nuestras necesidades y que conforme a tus riquezas en gloria, tú manifiestes tu poder transformador para obrar, bendecir, proveer y transformar en tu tiempo y en tu voluntad, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, varones y varonas.